Gracias por acompañarnos en este su programa. Y créanme que en el programa anterior de la semana pasada fue interesante lo que platicamos con el doctor Javier Chiapa Carrá sobre los manglares. Y él es profesor de ciencias en la unidad académica y director de la unidad académica en CISAL de la UNAM. Es biólogo, doctor en oceanografía biológica, egresado de la Universidad de Hawái y es profesor titular en la universidad aquí en CISAL. Y hablaba de los manglares. Ahorita vamos a hablar qué hay, no solo que es una cuestión de refugio, de protección, de anidación. Vamos a conocer ahora sí qué animales hay, cuáles son los animales endémicos. Él nos trae un material increíble y empezamos, doctor, cuéntenos ahora sí, empezamos por las aves, por los peces, por las aves, usted nos dice. Nosotros empezamos a trabajar en este sitio que comentábamos en el programa pasado, llamado La Carbonera, una laguna que se formó a partir del paso del huracán Gilberto en 1988 en la costa norte de Yucatán y que ha permanecido conectada de forma ininterrumpida con el mar durante ya estas décadas. Ahí empezamos a estudiar la comunidad de peces, porque pues finalmente los peces han formado parte del trabajo del grupo de estudio con el que yo me he desempeñado en los últimos años. Empezamos a tratar de entender cuáles especies vivían ahí, por qué vivían ahí, cuáles son las más abundantes, cuáles cumplen parte de su ciclo de vida en la laguna o cuáles viven todo el tiempo en la laguna. Y finalmente encontramos la posibilidad de realizar un estudio sobre la biodiversidad de este grupo faunístico. Gracias a ello pudimos ir con cierta frecuencia a la Carbonera y realizar ahí nuestros muestreos biológicos para extraer parte del material biológico que luego forma parte también de las colecciones biológicas de referencia que tenemos en la universidad. Eso nos permitió conocer a detalle las más de 80 especies de peces que habitan en este sitio tan pequeño del territorio natural. ¿Cuántas de estas especies son endémicas o son de la región? Muchas de esas especies son de ámbitos de distribución muy grandes. Algunas son especies presentes solamente en la región y otro número relativamente pequeño de especies, hay una decena de especies endémicas de estas zonas. ¿Cómo cuáles? Endémicas como, por ejemplo, los abanderados. Abanderados se llaman, y aquí les traigo algún material para mostrarlos en su momento. Algunos otros como las sardinillas de progreso. Tan es así que se llaman sardinillas de progreso porque pertenecen a este sistema de humedales característico de la zona de progreso. Algunas otras como las especies de agua dulce relacionadas con los manantiales que salen hacia el humedal costero y que solo viven cerca de los petenes. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo Floridictis poliomus es una de esas especies y Poecilia mexicana, en fin, hay otras especies también, todas muy llamativas y son especies además que han evolucionado para lidiar con estas características cambiantes del ambiente de un humedal costero. Pero no solamente ellas han evolucionado para vivir ahí, sino también otros organismos han hecho lo propio para alimentarse de esta riqueza biológica. Y eso nos llevó a estudiar la comunidad de aves costeras. Y también lo primero que tuvimos que hacer para poder entender la comunidad de aves costeras fue describirlas, ver quiénes están ahí, dónde habitan, quién se reproduce ahí, quién solamente pasa de visita, quién viene a invernar o quién permanece ahí todo el año. ¿Quién viene a invernar nada más? Por ejemplo, los pelícanos blancos, pero hay otras aves como por ejemplo las espátulas rosadas, que son estas aves preciosas. Espátulas rosadas. Que viven
todo el tiempo en nuestros humedales. ¿Esas siempre son de acá? Esas siempre, y estas son casi que orgullosamente yucatecas. Si bien hay, esta especie es del ámbito de distribución, y aquí lo podemos ver. No, no es endémica de Yucatán, pero sí, digamos, de la zona tropical americana. Espátula rosada. Espátula rosada. Y tenemos muchos otros ejemplares, como por ejemplo las garzas, que sí son endémicas de Yucatán, y que además algunas de ellas están en peligro de desaparecer. ¿Por qué? Están listadas en las normas oficiales mexicanas de especies en riesgo o en las listas internacionales, en las listas garzas, rojas. las blancas. Las garzas, por ejemplo, de patas verdes, ¿no? Esas requieren de ciertas condiciones muy peculiares para reproducirse, y en cuanto esas condiciones cambian, no encuentran suficiente alimento. ¿Cuáles son esas condiciones? Para darle de comer a sus crías. Por ejemplo, cambios relativamente pequeños en el nivel del agua en donde habitan los peces de los cuales se alimentan, producen grandes fluctuaciones en la capacidad de las garzas de alimentarse. Porque si el agua está muy profunda, los peces pueden vivir ahí muy contentos, pero la longitud de las patas de las garzas no les da para posarse en el sedimento, en el fondo, y por lo tanto no pueden encontrar el punto de apoyo necesario para realizar la pesca. Si el agua es muy somera, por el otro lado, los peces no encuentran las condiciones idóneas para vivir, y entonces no hay suficiente alimento para llevarle de comer a las crías o para ellas mismas. Entonces se requiere de un nivel de agua muy particular. ¿Cómo cuánto? Más o menos son como entre 30 y 40 centímetros. Si baja de eso, los peces empiezan a reducirse. Las lluvias pueden afectar. Y las lluvias afectan, pero también afectan otras condiciones, ¿no? Por ejemplo... Nos vamos a un corte comercial, que aquí el tiempo como que no nos ayuda un poco. Regresamos. Aquí te espero, mi amigo, en Mérida, Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Aquí te espero, mi amigo, en Mérida, Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Somos un equipo humano al servicio de la información. Nuestro trabajo día a día es llevarle el acontecer noticioso de nuestro estado y ciudad. Lo más relevante, lo que marca el rumbo de la entidad. Nos encontramos en la colonia Plan de Ayala Norte. Nos encontramos en el estado de Quintana Roo. Soy Nacho Cejudo y las noticias están en Comuniqué Informa. De lunes a viernes, 10 de la noche, aquí por Comuniqué Channel. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas para estar preparado. Alerta amarilla. Significa que un huracán se acerca y aumenta la posibilidad de impacto a nuestro estado. Alerta naranja. Se emite cuando un huracán se dirige a tu comunidad. Toma precauciones y atiende las recomendaciones de las autoridades. Alerta roja. Significa que el huracán está afectando al estado. Mantente informado y atiende las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del estado, comprometidos con tu bienestar. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo. Estamos platicando con el doctor Javier Chiapa Carrá, profesor de la Facultad de Ciencias en la unidad
académica CISAL que pertenece a la UNAM, y créame que nos están explicando increíblemente peces, aves que hay en esta zona costera y cómo el equilibrio ecológico es importante para el desarrollo y ahora sí para la permanencia de estas especies. Doctor, háganos, usted tiene ahora sí el conocimiento. Uno de los grupos con los que hemos estado trabajando muy intensamente desde hace algunos años es con el de las aves piscívoras, es decir, las aves que se alimentan de peces. Esto porque estamos interesados en conocer la manera en la que se mueve la materia que finalmente forma la naturaleza en la cual vivimos, en un sistema tan interesante como es el humedal costero de Yucatán. Y estas aves, como las garzas blancas, por ejemplo, son ávidas consumidoras de una variedad importante de peces. Entre ellos, las especies endémicas de los peces que habitan en el humedal costero. De tal suerte que la garceta pie dorado. La garceta pie dorado, por ejemplo. De tal suerte que la subsistencia de estas aves depende de la presencia de las especies de peces endémicos de los cuales se alimentan. ¿Endémicos que solo aquí se da? Endémicos es que solo aquí se ¿Qué dan. peces comen? Comen, por ejemplo, unos ciprinodontes, es la clase, del género Fundulus. Y comen además diferencialmente, es decir, comen de manera distinta los machos que las hembras de los peces, lo cual pues es sorprendente. Y eso al principio no entendíamos muy bien porque en las muestras que obtenemos de los tractos digestivos de las aves, encontrábamos, por ejemplo, más hembras que machos. Y al seguir estudiando, descubrimos que las hembras tienen una cantidad mayor de energía por gramo de tejido que los machos, particularmente cuando las hembras están grávidas, por decirlo de alguna manera, porque estos son peces vivíparos, es decir, dan origen a pececillos en lugar que a huevitos. Lo cual pues las convierte a estas hembras en fuentes importantísimas de energía. Y las aves han evolucionado en el sistema para aprender a distinguir entre los machos y las hembras, y saben que si se alimentan de una hembra, obtendrán con el mismo esfuerzo de pesca una cantidad mayor de energía que lo que harían si se alimentaran de otra cosa. Entonces la naturaleza es muy sabia y funciona para maximizar, digamos, el uso de todos los recursos disponibles para las especies. ¿Otra ave que le haya llamado la atención? Otras aves que llaman la atención, por ejemplo, que habitan en estas zonas costeras, y hay algunos que son endémicos de Yucatán, son, por ejemplo, estos colibríes, como el colibrí cola hendida. Este colibrí solamente habita en esta pequeña región marcada con rojo en el mapa de Yucatán. Es una especie característica de las zonas costeras, es una especie cuyo trabajo polinizando las especies vegetales de la zona costera es fundamental. Sin ella, muchas especies de vegetales no podrían vivir. Como por ejemplo, todas aquellas que forman parte de la duna costera. Entonces hay un sinnúmero de especies, ¿no?, cuya floración está sintonizada con los ciclos de vida de estos colibríes. Entonces, las zonas costeras resultan atractivas desde muchos puntos de vista, no solamente para pasarse un día en la playa, sino también para que como visitantes observemos lo que hay en esos sitios tan interesantes cada vez que salimos, a lo mejor de fin de semana o de paseo con la familia. ¿Qué otra ave, doctor? Enséñanos para que empecemos a darnos cuenta. ¿Qué otra ave? Por ejemplo, obviamente, además del flamenco rosado, que es un habitante conspicuo de nuestras rías y ciénagas, están, por ejemplo, las fragatas, que si bien no son endémicas de Yucatán, son aves que pescan
de manera muy intensa peces fundamentalmente de la zona costera. Y estas aves poseen una característica muy peculiar. No pueden acuatizar porque tienen una extensión tan grande de las alas que si se mojan no pueden volver a emprender el vuelo. Entonces suelen ser aves que le roban la comida a otras aves que son más hábiles en la pesca. Y estos son son ladronas, ¿no? unas ladronas, pero unas verdaderas haces del vuelo. Imagínense robarle a una gaviota un pescado que lleva en la boca en vuelo. Entonces tienen lo propio, a pesar de ser ladronas. Están estos otros cormoranes, que también son típicos de nuestras costas. Estos los podemos ver llegando a cualquier sistema del humedal costero de Yucatán, en la zona de Telchac, en la zona de Progreso, en la zona de Chelem, en la zona de Sisal o en la zona de Celestún. Y estos cormoranes también son ávidos consumidores de peces endémicos. Es decir, también es una especie que depende de la riqueza biológica de estos sitios para subsistir. De tal suerte que esta intrincada red de relaciones entre todos los organismos que forman un ecosistema o que viven en un ecosistema es lo que permite que éste se mantenga a lo largo del tiempo. ¿Alguna ave que sea nocturno? ¿O casi todos son nocturnos? No, hay aves diurnas, hay aves nocturnas. Por ejemplo, hay un conjunto importante de búhos y lechuzas que son nocturnas. Hay otros que, como por ejemplo estos zopilotes que todo el mundo conocemos y que son relativamente fáciles de ver, inclusive en las carreteras, pues facilitan el reciclaje de material al comerse restos de otros organismos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque también hay peces. Regresamos. Somos un equipo humano al servicio de la información. Nuestro trabajo día a día es llevarle el acontecer noticioso de nuestro estado y ciudad. Lo más relevante, lo que marca el rumbo de la entidad. Nos encontramos en la colonia Plan de Ayala Norte. Nos encontramos en el estado de Quintana Roo. Soy Nacho Cejudo y las noticias están en Comuniqué Informa. De lunes a viernes, 10 de la noche, aquí por Comuniqué Channel. Aquí te espero, mi amigo, en Mérida, Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas para estar preparado. Alerta amarilla. Significa que un huracán se acerca y aumenta la posibilidad de impacto a nuestro estado. Alerta naranja. Se emite cuando un huracán se dirige a tu comunidad. Toma precauciones y atiende las recomendaciones de las autoridades. Alerta roja. Significa que el huracán está afectando al estado. Mantente informado y atiende las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Estamos practicando con el doctor Javier Chiapa Carra. Él es director de Ciencias de la Unidad Académica en Sisal, que pertenece a la UNAM. El doctor nos estaba platicando de toda esta diversidad de peces que hay en las costas, ¿verdad? Y que ellos están estudiando y que nos están, ahora sí, haciendo el favor de compartir todos estos conocimientos. Peces, háblenos de los peces, ahora sí, de la que hay en Yucatán. Háblenos, doctor.
Bueno, Yucatán es un estado cuyo litoral es rico en fauna marina y más de 150 especies habitan, digamos, en nuestras costas. 150 especies. De ellas, algunas tienen la capacidad de vivir tanto en el ambiente marino como en el ambiente del humedal. Y algunas otras tienen la capacidad de vivir cercanas al agua dulce que emana de los manantiales que provienen del manto freático en los humedales. De ellas, nosotros hemos estado tratando de caracterizar la vastísima riqueza que hay desde formas distintas, ¿no? Como por ejemplo estas anchoas. La anchoa. Hasta los caballitos de mar, típicos también de nuestras costas y que constituyen una especie en peligro de extinción. En peligro de extinción porque su reproducción ocurre también en condiciones muy particulares. ¿Cómo cuáles? Y requieren de condiciones de temperatura muy estables y requieren sobre todo de sustratos vegetales a los cuales adherirse, como por ejemplo pastos marinos. Si nosotros no permitimos el desarrollo de los pastos marinos, los caballitos de mar no encuentran los campos propicios para resguardarse, para alimentarse y para reproducirse. Entonces, vemos cómo la naturaleza requiere de estas interacciones para mantener el equilibrio entre sus componentes. Y una vez que alteramos uno de esos componentes, el resto, digamos, viene un efecto en cascada sobre los demás componentes. Algunas especies tienen la capacidad de aprovecharse de esos cambios, pero otras no. Y esas son las especies más vulnerables o aquellas que están en riesgo. Cuéntenos de una que está desapareciendo o ya desapareció y que ha afectado a todo el ecosistema, doctor. Por ejemplo, de las especies que hayan desaparecido, mejor les voy a contar de las especies que han aparecido. Ah, qué bueno. Y que su aparición ha causado grandes cambios en los ecosistemas. Y una de ellas, y que estamos ya familiarizados con su devenir, es el pez león, cuya presencia en nuestras costas, ¿no?, está alterando el funcionamiento de los ecosistemas. Porque este pez es muy capaz de adaptarse a condiciones muy variables y tiene además la habilidad de alimentarse de un conjunto muy vasto de presas y por el otro lado tiene muy pocos depredadores. De tal suerte que su presencia en nuestras costas pues está alterando el ciclo natural o el ciclo que hasta hace muy poco conocíamos como natural de los ecosistemas costeros, particularmente en las zonas de arrecife, en las zonas ¿Es depredador? Es depredador, es un depredador voraz de otras especies. ¿Qué otros hay, doctor? Hay, por ejemplo, peces que estamos viendo que disminuyen sus números poblacionales. ¿Por qué y cuáles? Por ejemplo, los cachorritos también de progreso. Estos de acá, cuyo nombre científico es Jordanella pulcra, requieren también de condiciones muy particulares para vivir y solamente viven en esta pequeña fracción de territorio a nivel mundial. De tal suerte que la contaminación del acuífero, que luego se ve claramente mostrada en el humedal costero, tiene repercusiones sobre el hábitat de especies como esta. Y eso hace que no pueda reponer los números poblacionales en el nivel en el que están disminuyendo. Es decir, mueren más de los que se están añadiendo a la población o naciendo. Y eso pues hará que en corto plazo, si no nos preocupamos por ellos, pues desaparezcan de nuestras costas y al desaparecer de nuestras costas, desaparecerán del planeta porque solo aquí viven. Doctor, igual tengo entendido que hay un pez azul, así completamente azul, que es intenso. Bueno, hay varios peces azules
o de otros colores, pero uno de ellos, a ver si lo encuentro aquí rápidamente para mostrarlo a quien nos está viendo, posee características también muy peculiares en su desarrollo. Varios de esos peces, por ejemplo, están asociados, no lo encuentro, varios de esos peces están asociados, por ejemplo, a los arrecifes rocosos de la costa yucateca, que también son sitios muy peculiares, sitios únicos de biodiversidad. Azules hermosos. Sí, y hay rojos hermosos y amarillos hermosos. ¿De verdad? Sí. Hay azules, rojos, amarillos y de muchos colores. En sitios únicos por las características de biodiversidad, por las características oceanográficas que permiten que ahí habiten. Entonces, estos peces sí están aumentando, están disminuyendo. ¿Cómo está la población? En general, la comunidad científica a nivel mundial está notando que los peces, la cantidad de peces en el mar está disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay algunas especies que se sobrepescan. Algunas de esas especies que se sobrepescan, sobre todo, por ejemplo, las sardinitas o las anchovetitas, ¿no?, que sirven y que han sido muy utilizadas en la industria alimentaria, por ejemplo, para generar harinas de pescado que luego son utilizadas en la fabricación de alimento para otras especies, como por ejemplo el ganado o para la acuacultura, ¿no?, para camarones y otros peces marinos. Al ser extraídas por el hombre, pues quedan disponibles en menores cantidades para el resto de la fauna marina. Por lo tanto, si el resto de la fauna depende de ellas para comer y no las encuentra, difícilmente puede vivir. Entonces, esa es una de las causas de disminución también de la biodiversidad en el mar. Pues créame que el tiempo ya nos ganó, y qué programa, y sobre todo que nos enseña a respetar al ecosistema y a la biodiversidad, que cuando nos vamos al puerto, ahí hay mucha vida en esos petén, en esos manglares. Hay que aprender a conocerlos para poder valorarlos y respetarlos. Gracias por acompañarnos.